Ahora sí, orden del día. Aprobación de actas. Acta número 19 de sesión ordinaria del día 13 de octubre del 25 y acta número 20 de sesión ordinaria del día 27 de octubre del 25. A consideración las actas. Aprobado por unanimidad. De otras reparticiones, expediente 289 del 25, proyecto de resolución UCR, sobre resolución número 137 del 25, solicita reparación de poste de luz en calle 40 y 41 y calle 26 entre 41 y 43. A consideración el archivo del expediente. Aprobado por unanimidad. Peticiones particulares giradas a comisión. Expediente 302 del 25, Cámara Argentina de Fuegos Artificiales, tema pirotecnia, se envió a la Comisión de Legislación. Expediente 303 del 25, Comisión de Género y Diversidad Municipal, reconocimiento al proyecto No Estoy en Venta sobre violencia contra la mujer, presentado del Colegio San Antonio. Contestación en el Departamento Ejecutivo. Expediente 340 del 19, referido a comunicación del Frente Renovador, colocación de bicicleteros urbanos en veredas. Expediente 246 del 24, referido a resolución 139 del 24, solicita dar cumplimiento a la resolución 98 del 21 y expediente 97 del 25, referido a la resolución 43 del 25, tarea de poda, zona céntrica y acceso a la ciudad. A consideración los archivos. Aprobado por unanimidad. Ahora van los archivos. Despacho archivo por unanimidad. Expediente 251 del 24, Sociedad de Fomento de Villa Asunción. Y expediente 303, Dirección de Políticas de Ingeniería y Diversidad, reconocimiento del proyecto No Estoy en Venta. Estos son los aprobados por unanimidad. A consideración, entonces, primero ponemos el 251, aprobado por unanimidad. Si quiere leer el despacho. ¿Del 251? No, sí. Del 251. El 251 es la colocación de los reductores de velocidad. Dispóngase la colocación de dos reductores de velocidad sobre la arteria 119, intersección con arteria 318 a 30, ambos de lados del Jardín Infante 909. Dispóngase la señalización horizontales y verticales correspondiente en la zona mencionada, a demarcación de establecimiento exclusivo para ambulancia en la arteria en calle 34. Muy bien. Ahora, consideración del 303. Me pide la palabra, tiene la palabra la concejala Andrea Bossini. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, para comentar brevemente lo que constituyó en el despacho de Comisión de Género y el devenir de las presentaciones y el proyecto original tiene que ver con una presentación que hiciera ante el Consejo Deliberante, la Dirección de Género y Diversidad del municipio, donde con un detalle más que minucioso nos solicitara y todo un trabajo conjunto y el reconocimiento a toda una tarea llevada adelante por la profesora Marcela Bourdieu y la hermana Alicia Tamanoni de nuestra querida escuela San Antonio. Bueno, algunos de nosotros tuvimos oportunidad incluso de participar de varias actividades respecto del proyecto. La Dirección de Género, insistimos, con un detalle minucioso de la labor no solo de la escuela, de esta docente y de la religiosa, sino también como reza el proyecto presentado por Género, con los alumnos como protagonistas de todo el devenir respecto a un proyecto educativo en particular, como fue y es el proyecto No Estoy en Venta, que tiene que ver con trabajar con los sobrevivientes de trata y de explotación, que como bien también señala el área de género en el proyecto, es una de las formas de violencia contra las mujeres. Proyectos, como decíamos, que tiene que ver con trabajar a partir de una problemática, que tiene que ver con tener a los estudiantes y a los alumnos como sujetos activos y protagonistas del devenir de esta actividad. Un proyecto que comenzó en manos de esta docente y de esta escuela ya por el año 2022 y que sigue creciendo y articulándose respecto a estas cuestiones con las áreas municipales, con las áreas de género. Entre otras cosas, en el 2022, como bien menciona el proyecto, llevaron adelante la obra de teatro La Protacruz, escrita y representada por ellos, por los estudiantes ante su escuela.
charlas con sobrevivientes, han participado desde este proyecto en concursos y proyectos, en proyectos de radio. Han también hecho uso, que muchos lo recordamos, de la banca participativa en este consejo para exponer su trabajo. En el 2023 también distintas visitas y charlas y actividades, como por ejemplo la de Sonia Sánchez, autora de 2 de los libros que motivaron un poco el trabajo de estos alumnos de esta escuela y de esta docente, la difusión y la elaboración de un video, en el caso de Milagros, una niña captada también, la participación de esta experiencia de los chicos y de la escuela en lo que fue la edición del 2024 de Las Voces del Territorio, una de las tantas actividades que lleva adelante el área de género de lo que es capacitación y prevención, y que también tendrá su edición próximamente en el transcurso de este mes entre las actividades vinculadas a género. Bueno, un proyecto que con los años pudimos ver en detalle cómo crece junto con la escuela, cómo crece junto con los jóvenes, que merece, y acompañamos y entendemos que era más que merecido este reconocimiento y esta articulación. Para finalizar y reconocer esto, nos gustaría cerrar la presentación de lo que será. Esperemos que todos acompañen la declaración y el reconocimiento de esta experiencia con una frase que nos compartiera precisamente en el proyecto del área de género. Si me permiten y me dan un segundo. La buscamos que la expresara la propia docente, Marcela, en una de las actividades también, de una actividad muy importante como fuera el Congreso de Educación realizado el último en nuestra ciudad. En una de las actividades propuestas por el Congreso, la propia docente en una de las charlas de las que participara compartía, según nos comparten, una frase que nos parece que tiene mucho que ver con este reconocimiento y con la tarea de este proyecto. Un educador apasionado es un educador crítico que va tomando progresivamente distancia de las voces hegemónicas para construir un discurso auténtico, donde los discursos conservadores dicen no se puede y con ellos no, y el discurso contracultural va construyendo un sí se puede y otro mundo es posible, y junto a él y ellos vamos construyendo un nosotros. Bolton, Educación y Transformación Social. Nos parece que como lo consignara género, es una frase que realmente resalta este compromiso que es pedagógico y es ciudadano también de esta escuela, de esta docente, de esta comunidad y de estos alumnos, de tomar una temática, de visibilizarla y trabajar con los estudiantes como protagonistas, así que de ahí deriva la propuesta desde la Comisión de Género en este despacho fue acompañado por la gran mayoría de quienes se encontraban presentes en la comisión, de poder reconocer esta docente y esta tarea. Y por otro lado también entendiendo precisamente que entre las actividades institucionales promovidas por la Municipalidad de Mercedes y los distintos dispositivos hay muchísimas actividades que se llevan adelante se están llevando adelante en el transcurso del mes de noviembre, y algunas faltan aún, que tienen que ver con visibilizar las distintas formas de violencia. Recordemos que el 25 de noviembre es el Día Mundial de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y de Género, y también de los derechos y cuestiones vinculadas al colectivo de diversidad LGTBQ+. Nos pareció y aportamos desde este bloque la posibilidad de que también se pudieran reconocer de interés legislativo, proponer a este cuerpo reconocer de interés legislativo todas las actividades que los dispositivos, en conjunto con la comunidad, con el colectivo, promueven y promovieron para visibilizar estas cuestiones. En ese sentido, las actividades que también incluyen el reconocimiento de esta docente y de la experiencia de este proyecto. Vamos a mencionar las actividades para que la encuentre. A tenerlo a mano, lo que ya noté. Así me la afloja porque tengo anotaciones. Ahora sí. El Honorable Consejo Deliberante declara de interés legislativo las actividades llevadas adelante por la Municipalidad de Mercedes en el mes de noviembre
en el marco del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBQ+, y la eliminación de las violencias contra las mujeres por razones de género, a saber, la iluminación de nuestro palacio con los colores identificatorios, el 13 del 11 lo que será la pintada en la senda peatonal junto al colectivo y los equipos de COSAIDE con todo el respaldo y el acompañamiento que corresponde del municipio. El 14 de este mes también la participación con propuestas en la jornada de Malvinas Argentinas en el Semuadra. El próximo 15 de este mes, encuentro de mujeres y diversidades en la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. El 18 del 11, talleres educativos y de capacitación sobre la concientización en violencia, por supuesto, con conocimientos adecuados a la edad de la escuela primaria número 1. También en esa misma fecha lo que será el encuentro de ensamble de percusión en el anfiteatro de Mercedes, a lo que también estaría bueno que todos podamos acercarnos y participar. La Marcha del Orgullo en su 4ª edición en este año, la Fiesta del Orgullo, las jornadas Voces en el Territorio, que como decíamos tendrá su próxima edición 2025 este mes, y como decíamos recién, la propia experiencia del Colegio San Antonio forma parte de lo que fue la edición 2024, la construcción de un horno de cerámica para cocción a leña en el marco de los talleres vinculados a mujeres y a diversidades de la Casa de la Mujer, el festival Somos la Voz que Mueve, que será el próximo 29 del 11, que contempla también la inauguración de la muestra Memoria del Agua por Paula Puricelli y Eliana Ramponi, la inauguración de Pintura como Lugar, instalación pictórica de Paula Fijoli, y la presentación del corto Entre el espejo y yo de Claudia Oloco. Nos parecía importante porque esto trasciende y tiene que ver con actividades que visibilizan y que permiten precisamente, a veces lo que no se nombra parece que no existe, y nos parece que poder acompañar un laburo enorme de las áreas y de acompañamiento al colectivo y de precisamente sumarnos reconociendo estas actividades sobre todos aquellos colectivos y grupos que han tenido que pasarse una vida pidiendo permiso para existir y ser nombrados, nos parece fundamental. Por eso la propuesta de que este dictamen de comisión tuviera estos 2 decretos, el reconocimiento en particular a la actividad, a la docente y al proyecto de esta escuela, y toda la nómina de actividades que siguen construyendo derechos para las diversidades. Muchísimas gracias. Muy bien, me pide la palabra la concejala Evangelina Cabral. Adelante, concejala. Señora Presidente, bueno, agradecer a la Dirección de Políticas de Género y Diversidad por el reconocimiento a Marcela y Alicia. Yo soy egresada del Colegio San Antonio y para mí es un orgullo que en esta escuela se lleven adelante estas actividades que tienen que ver con lo que pasa en la realidad, que religiosas estén de acuerdo en poner en palabras y visibilizar este flagelo enorme que nos viene impactando de una manera tremenda, que es la trata de personas. Alicia, que tal vez ha tenido que enfrentarse a charlas incómodas, supongo, que tienen que ver con su origen de religiosa, otras hermanas que también, pero vemos en San Antonio, esto también me llena de orgullo, cómo han avanzado en un montón de cuestiones en la defensa de los derechos de las mujeres y cómo nos vamos a acompañar este proyecto. Recuerdo cuando vinieron los alumnos de San Antonio a hacernos conocer. No estoy en venta y nada, realmente es emocionante cómo lo trabajan, con la seriedad que lo tratan. Así que espero que podamos hacer reconocimiento la próxima sesión, porque está aprobado en este despacho, y poder compartir con ellas ese momento. Gracias. Muy bien. Pongo entonces a consideración el despacho. Perdón, tiene la palabra el concejal Ibaldis. Gracias, señora presidenta. Bueno, otro mundo es posible, decía, citaba recién la concejal del texto. Y me parece que para que se haga realidad esto de otro mundo es posible, por el cual muchos de nosotros seguramente trabajamos para eso, y de este humilde lugar, claro que lo hacemos. Y ante situaciones tan graves como estas, ¿no?, que se mencionan en el proyecto, que tiene que ver con la trata de personas, la violencia de género, ese ejercicio que
que llevan adelante algunas personas violando todo tipo de derechos, ¿no? Y pensaba que ante situaciones tan graves, qué importante que se tomen acciones concretas, como es el caso del Colegio San Antonio de Padua, a través de la docente y una de las hermanas de esta institución, para lograr aún más intentar visibilizar este flagelo, como bien se decía recién, que genera tanto dolor, tanto daño en millones de personas, y nos vamos a hablar del mundo entero. Y estas acciones concretas que seguramente después, con un efecto dominó, tiende a que otras personas también se encaminen detrás de programas, de proyectos, de acciones de esta naturaleza. Nosotros desde ya que celebramos, desde ya que acompañamos, porque también entendemos que se viven tiempos en donde pareciera que de esto mejor no hablar, de esto mejor ocultarlo, de esto mejor no generar ruido. Bueno, por el contrario, nosotros creemos que la violencia de género debe ser una prioridad de todos los gobiernos. Desde ese lugar queremos decir, como bloque de la Unión Cívica Radical, que vamos a acompañar el proyecto, pero también se desprende otro decreto que va claramente en sintonía con esto, que es lo que se hace desde la Dirección de Género. Y bienvenido todo lo que se haga. Todo es bienvenido. Y más aún cuando desde esa Secretaría se logra vincular, relacionar y articular con organizaciones que tienen que ver, o con grupos de personas que tienen que ver más allá de la política, más allá del área del municipio. Y ahí recién se citaba la comunidad LGBTQ, la comunidad educativa, ¿no? Porque hay una escuela que va a trabajar el tema, en fin, distintas actividades que hacen, que tienden a esto que nosotros consideramos más que importante y más que valorable. Así que desde ya queríamos mencionar el pleno acompañamiento, las felicitaciones por todo el proyecto que han elaborado a lo largo de estos años por parte de la comunidad del Colegio San Antonio, y además, como el decreto así lo expresa, lo que se hace en pos de apoyar todas estas cuestiones vinculadas a la política de género por parte de la Secretaría, que veo que acá hay gente, pero más allá de eso, lo que estén acá es lo que se hace en el día a día. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Tiene la palabra, me pidió la concejala Dileo, luego la concejala Munarriz. Adelante, Dileo. Gracias, presidente. Desde mi postura como liberal apoyo absolutamente todo trabajo que se haga contra la trata, por lo tanto mi reconocimiento a la gente del Colegio San Antonio es absoluto. Nosotros nos basamos en la idea de libertad desde el principio de que nadie es propiedad de otro. Y eso que parece tan simple es de alguna manera el fundamento de los derechos de libertad del hombre y de la organización social, que es anterior a cualquier Estado, a cualquier ley, que es la unión por la defensa de esa primera y última propiedad, que es el cuerpo de cada individuo. Así que todo lo que sea combatir la trata para nosotros es fundamental. Ninguna actividad que pueda someter a otra persona por violencia, por amenaza o por algún tipo de coacción es aceptable. Para nosotros el respeto de la propiedad del cuerpo es la base en la que se cimienta moralmente la formación de la sociedad. Así que, repito, cualquier trabajo que se haga en el sentido de combatir la trata, para nosotros es fundamental. Así que en ese sentido apoyo el reconocimiento a las autoridades y al personal del Colegio San Antonio. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Tiene la palabra la concejala Munarriz. Señora presidente, bueno, en este mismo camino que ha transitado el Colegio San Antonio, tenemos que decir que el proyecto de reforma del Código Penal está en la misma dirección. El Código Penal
que se pretende que se trate por el Congreso de la Nación incorpora para los delitos complejos, entre los que cuentan precisamente la trata de personas y la pornografía infantil, además del crimen organizado, el secuestro extorsivo, el narcotráfico, elevar las penas para todos estos delitos que debemos considerar gravísimos. Y sobre todo un concepto muy importante de igualdad ante la ley, que es la imprescriptibilidad de la acción. Estos delitos graves pasan a ser imprescriptibles, es decir, se los persigue de por vida, y además se establece para esos delitos gravísimos el cumplimiento efectivo de la pena. Esta llamada reforma de tolerancia cero contra la delincuencia, si se logra aprobar, contra quienes delinquen, para que la paguen en serio, y los argentinos de bien vamos a vivir en una sociedad más segura. Sin lugar a dudas, el norte de esta reforma es una definición maravillosa que ha dado un máximo referente del liberalismo en la historia argentina, que es el doctor Alberto Venegas Lynch, cuando dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Cuando se analizan aquellos países que son más libres, esos países son más prósperos. Pero para que esa prosperidad tome su lugar, se necesita una precondición, que es el orden. Necesitamos que se respete la vida, la libertad y la propiedad, y que rija el principio de no agresión. Eso es el orden. Este es precisamente el objetivo del Gobierno Nacional también, de hacer grande al argentino nuevamente. Y para ello el orden es una precondición, y necesitamos para estos delitos tolerancia cero, porque el que las hace debe pagarlas, y eso es lo que busca precisamente la reforma al Código Penal. Son cambios profundos en las dimensiones más esenciales de la vida de los argentinos, cambios que quizá no se hicieron nunca. Producto de este sendero de reforma profunda, el futuro seguramente va a ser distinto al pasado. Este proceso necesita culminar y llegar a su punto de llegada. Hagamos ese esfuerzo, vale la pena. Necesitamos esta reforma al Código Penal, que tiene más de 100 años y que, bueno, hasta ahora solo ha tenido parches. Estos delitos gravísimos lo merecen. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Ponemos entonces ahora a consideración del despacho. Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Para que conste en acta, son despacho aprobados por unanimidad, porque dije que eran archivos para el contar. Son aprobados. Muy bien. Sí, tiene la palabra la concejala Bossini. Bueno, en primera instancia agradecer el acompañamiento desde el Pleno a los dos despachos que implican los decretos que implican el despacho de comisión. Qué importante, ¿no? Porque digo, se escuchaba recién hablar del Código Penal y de instancias promovidas también por un gobierno nacional, donde la ministra de Seguridad también esbozó decir que algunas cuestiones ocurren porque parece que el feminismo ha envalentonado a las mujeres. Celebrar el apoyo de los dos decretos, porque digo, cuando hablamos de los proyectos de vida también son, y el respeto a los cuerpos son también, cuando un cuerpo, cuando una vida, además de ocurrir en casa, pretende ocupar el espacio público, que eso pueda realizarse y pueda acompañarse. Así que celebrar esta cuestión de haber acompañado las actividades por el mes de noviembre también. Pero no queríamos dejar venir al presidenta, antes de seguir adelante, aclarar algunas cosas en términos técnicos y para nosotros de gravedad en términos institucionales que ocurrieron en relación al tratamiento, en ocasión de tratar estos temas en comisión. En primera instancia, recordar que pedir disculpas, porque también algunas desprolijidades que a veces se dan llevan a que hasta incomodemos al personal del Consejo Deliberante, porque el despacho que acabamos de aprobar
no signaba expresamente si se trataba de mayoría o de unanimidad, porque precisamente no lleva las firmas de todos los integrantes, de los que estuvieron en comisión y que firmaron en ese cuaderno de actas que tenemos. Y en esta nos parece importante relevar esta cuestión. Quienes estamos sentados aquí, señora presidenta, por lo menos para este cuerpo, representamos no solo a quienes nos votaron, sino a toda la ciudadanía. Nuestra tarea y nuestra labor es también representación de la democracia, de las instituciones y de la palabra. Nosotros tenemos en este recinto desde hace muchos años, no me animaría a decir cuánto porque no lo sé, el cuaderno libro de actas donde consignamos nuestra presencia, donde queda constancia de quórum o no para dictaminar en comisión. Y en estas semanas, cuando tratábamos este tema en Comisión de Género, le pediría a la secretaria si lo tiene y si alguien lo quiere ver que lo vea, se firmó y algún concejal tachó su firma de un cuaderno que nosotros entendemos un documento público. Un documento público que quizás no está consignado hoy dentro del reglamento y demás, pero en uso y costumbre es de importancia. Insisto, en ese cuaderno consignamos quórum, en ese cuaderno que se puede revisar y que está en secretaría, se han consignado incluso actas respecto al suceder y al devenir de cuestiones en comisión. En ese cuaderno y de registro firman los funcionarios muchísimas veces cuando vienen a trabajar los temas con nosotros. Nos parece realmente una falta grave que un concejal firme, tache un documento de estas características, que insisto, es de importancia y relevancia para nuestra labor. Digo, para firmar hay que estar presente, para tachar y poner no estuve hay que estar presente. Y creo que además de una actitud que no corresponde, porque además se estuvo en comisión, se trabajó, yo hablé con ese concejal, estando en la comisión, no hablé con un fantasma. Cuando iban y venían, hoy se nombraba Venegas Lynch, entre las cosas que se conversaron fue el cumpleaños del señor Venegas Lynch, que le mandamos un feliz cumpleaños porque fue hace poquito, pero digo, mientras algunos conversaban de ese cumpleaños y mandaron los mensajes, otros nos dedicábamos a trabajar en la temática. Cuando se vuelve a poner los dos despachos en consideración y a charlar, insisto, que hubo dos despachos y se trabajó en comisión, se volvió a preguntar, se volvió a explicar como tantas veces, que si uno no está de acuerdo con un despacho y está presente en una comisión, lo dice nuestro reglamento, es parte de nuestra tarea, si un dictamen no es de mayoría, es porque alguien o algunos no están de acuerdo y corresponde un dictamen de minoría. Eso se explicó, más allá de que está en nuestra documentación, y hablamos de concejales que llevan 2 años sentados en estas bancas. Me parece que el periodo de adaptación ya pasó y que hay que realmente tomar nuestra tarea con responsabilidad. Insisto, pedirle, señora presidenta, que tomemos las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir, para resguardar nuestra documentación, nuestro trabajo público, que es también resguardar la tarea de la Secretaría. Insisto, no solo representamos a la comunidad, representamos la democracia, entendemos que es una falta grave, que no debería volver a suceder y que solicitamos en cabeza de usted como administradora en un punto, pero como responsabilidad de todos, porque esto nos hace a todos, veamos cómo pensar herramientas que realmente resguarden estas cuestiones. Si uno tiene un posicionamiento, tiene que ser capaz de decirlo, de escribirlo como corresponde y no de hacer estas cosas que realmente dañan las instituciones y dañan la democracia. Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien. Bueno, despacho archivo por unanimidad. Expediente 173 del 23, expediente 180 del 24, expediente 288 del 24 y expediente 95 del 25. A consideración de los despachos por unanimidad, aprobados por unanimidad. Me pide la palabra la concejala Débora Lacasa. Adelante, concejala. Gracias, señora presidenta. Yo, para hacer una pequeña consideración sobre el expediente 95 del 2025, sobre el tema de la implementación del sistema digital para reclamos de cobro de las tasas municipales. Con mucho gusto vi que se había habilitado una página del municipio hecha por compañeros municipales que justamente está orientada a facilitar reclamos, pedidos y distintas
cuestiones administrativas que hacen al municipio, y creo que ese es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de cómo a mí me gustaría que se trabaje ahora que yo me voy. Yo me estoy yendo, pero creo que ese es un ejemplo. Recuerdo que cuando se presentó ese proyecto hubo mucha discusión por la forma en que estaba redactado, que puede ser que no haya estado redactado en los mejores términos, creo que es un poco lo que a lo mejor ha primado en estos años, por lo menos estos últimos 2 años. Ya esto lo he comentado el año pasado. Creo que hemos cambiado el tono en el Consejo. Me gustaría que eso volviese a cambiar en los próximos años, que vuelva a ser un tono más cordial, porque creo que el tono cambia en otros niveles, no tiene por qué cambiar el nuestro, y creo que ha cambiado, por lo menos yo lo siento así, no sé el resto, capaz que no. Insisto, a lo mejor este expediente no tuvo el mejor tono. Recuerdo que yo pedí que pasara a comisión porque creía que tenía potencial lo que se pedía. Fue un expediente que costó trabajarlo por esa razón, pero creo que finalmente llegamos todos a entender el fondo de lo que uno quería. Y creo que el resultado está a la vista de que era una idea, que podía ser una buena idea, que podía ser un buen aporte para el municipio, para el departamento ejecutivo, y que se podía hacer. Entonces simplemente creo que se puede trabajar mejor. Mejor me refiero con mejores maneras. Yo la verdad creo que queda una sesión más, pero yo la verdad es que me voy con esta sensación. Podríamos haber trabajado de una mejor manera, a menos en las sesiones, con mejores tonos. Es mi recomendación para los que se quedan, para los que le quedan 2 años más y para los que vengan, que traten de recuperar esa capacidad de no agredirse, no pelearse, no levantar el tono, porque la verdad es que es inconducente, no lo lleva a nada bueno, y a veces se podrían desperdiciar proyectos como este, que realmente la página salió excelente, la idea es buena y creo que va a ayudar mucho a la ciudadanía, a los vecinos. Por eso me permite esta digresión respecto de este proyecto puntual, que creo que es una muestra de cómo a veces malos tonos, malas formas pueden hacer que se desperdicie una buena idea. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Proyectos presentados. Expediente 304 del 25, proyecto de resolución UCR sobre situación de transitabilidad en calle 15 entre 126 y 128. A consideración la tabla, aprobado por unanimidad. Me pide la palabra el concejal Daniel Giraldi. Gracias, señora presidenta. Antes de meternos en el proyecto, quería también adherir un poquito a lo que recién manifestaba y planteaba la concejal Bossini, porque hoy, ¿por qué digo esto? Porque lo hemos tratado, lo hemos hablado en la labor parlamentaria. Con esto quiero decir que no es una postura solo del bloque Unión por la Patria para que no se interprete esto que por ahí es una cuestión política. No, lejos de eso, nos planteábamos en la labor parlamentaria qué postura tomamos nosotros ante una falta que consideramos grave. Si nos hacemos los sonsos, si la dejamos pasar, o si vemos qué postura o qué herramienta logramos buscar para ver y tratar de que situaciones como estas no se den en adelante. ¿Por qué lo consideramos grave? Porque lo que decía un poquito la concejal y lo hablábamos hoy, para nosotros es un libro de acta que tendrá un formato quizás, no diría precario, pero no tan formal como uno considera un acta, pero así ahí queda plasmado todo lo que nosotros venimos tratando, hablando, quienes formamos parte, y tomar la actitud esta de borrar y poner yo no estuve, que parece, hasta no quiero faltar respeto a nadie, pero hasta casi chiquilín y por otra parte no deja de ser un acto irresponsable. Bueno, vuelvo a insistir,
qué postura o qué hacemos nosotros ante esto cuando después nos paramos ante la sociedad criticando y cuestionando acciones o actitudes que forman parte de la irresponsabilidad. Entonces, quería manifestar esto, ¿no? Que fue hablado esto hoy en la reunión que tuvimos en Presidencia a la mañana y que también a nosotros nos parecía esto, ¿no? Para que no quede que es solo desde un lugar esto, sino me parece que esto nos compromete a todos. Dicho esto, señora Presidenta, el proyecto se orienta al reclamo que han hecho varios de los vecinos de la calle 15 entre 126 y 128. Se ha visto algunas publicaciones que tienen que ver con un pedido casi ya desesperado de que el municipio, a través del área que corresponda, pueda generar, ¿sí?, y ver de qué manera los vecinos de ahí pueden transitar con normalidad, cosa que no se da y no se dio en ocasiones donde la lluvia está presente. Así que, bueno, esperemos que ellos ya han hecho el reclamo, nosotros nos sumamos al reclamo y ver si en lo inmediato puede haber respuesta por parte del municipio. Gracias, señora Presidenta. Pongo a consideración el proyecto, aprobado por unanimidad. Expediente 305 del 25, proyecto de resolución UCR sobre tema con zanjón de calle 19 entre 130 y 114 y de 114 a acceso sur. A consideración la tabla, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Daniel Ibaldi. Señora Presidenta, primero una corrección más técnica que se dio en la labor. Siempre aprendemos algo y eso es más que bueno, porque en lo que representa el visto del proyecto, que habla de la situación de la calle 19, entre las calles 130 y 114, y su impacto en la zona, bueno, deberíamos cambiar la palabra zanjón porque figura como canal aliviador. El tema es que se viene dando que por la falta de limpieza y mantenimiento de lo que son las zanjas de esta zona, incluso en una que ya perdió el nivel que debería tener para que el agua pueda escurrir con normalidad, bueno, genera inconvenientes varios en los vecinos. Así que, bueno, el pedido se orienta a eso también, para ver si podemos dar respuesta ante esta situación que genera varias complicaciones. Gracias. A consideración del proyecto. Sí, tiene la palabra el concejal Fernando Mazón. Adelante, concejal. Gracias, señora Presidenta. Por supuesto vamos a acompañar el pedido de informe. Solamente hacer una aclaración que el ADA estuvo realizó un informe al municipio, 6 meses trabajó al respecto y con el problema hidráulico en la ciudad en general, pero bueno, en este caso en particular también, así que el informe fue expedido hace muy poquitito, así que a partir de ese informe se supone que se van a tomar medidas al respecto. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a usted. A consideración ahora sí el proyecto, aprobado por unanimidad. Expediente 306 del 25, proyecto de resolución UCR, iluminación en calle 11 desde 114 hasta 144. Ponemos a consideración la tabla, aprobado por unanimidad. A decir, señora Presidenta, que bueno, trabajado en la labor parlamentaria, esto es la falta de iluminación en la calle 11 desde 114 a 144. Bueno, el articulado en un principio era el HCD de Mercedes solicita al Departamento Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para instalar iluminación en la calle 11, sentido de la calle desde 114 hasta 144. En la labor nos comentan que, desde el municipio digo, ¿no? Que primero tendría que estar presente EDEN para que de ahí en más el municipio pudiese llevar adelante esa iluminación. Así que la redacción quedó así, después, si les parece, la comparto. El HCD de Mercedes solicita a la empresa EDEN, Sociedad Anónima, que proceda a instalar los postes y la infraestructura necesaria
para la iluminación pública en la calle 11 de 114 hasta 144, a fin de que el municipio pueda realizar las obras de alumbrado público correspondientes. Muy bien. El artículo 2 de forma y quedaría así. Entonces el pedido original o como primordial sería Edén como primer paso y después, una vez efectivo eso, sí que el municipio pudiese tomar las medidas pertinentes. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra la concejala Lucila Villoslava. Gracias, señora presidenta. Bueno, nos parece bien la modificación, agradecemos la labor y bueno, por supuesto que esperamos tener la respuesta positiva de la empresa Edén, ¿no? De que se pueda hacer la tirada correspondiente a la luz para que el área de servicios públicos, que bien agradecer también porque siempre nos responden rápido cada proyecto, cada resolución que les consultamos, nos pasó esta info. Que bueno, que era más que importante para que agilizar un proyecto de estas características primero sea dirigido al área correspondiente y bueno, después será trabajar en conjunto con el Departamento Ejecutivo para llegar a buen puerto. Así que nada más, vamos a acompañar la modificación planteada. Gracias. Muy bien. A consideración entonces el proyecto con la modificación planteada. Aprobado por unanimidad. Expediente 307 del 25, proyecto de resolución UCR, barrera de contención y señalización en calle Costanera y calle 43. A consideración la tabla, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Daniel Ibalvis. Gracias, señora presidenta. Primero resaltar la posibilidad y lo grato y lo bueno y necesario que es la labor parlamentaria, porque ahí nos encontramos todos y ahí es donde por ahí surgen estas inquietudes que después se trasladan en ver si está bien orientado el proyecto o no. Bueno, justamente de ese trabajo hay una modificación y esto, perdón, me pasé acá. 29. Si vieran el dibujito que hice, no tiene desperdicio, perdón. Esto es calle 43 en dirección al río, justo cuando chocaría con el río Luján, sin intentar cruzar el puente. Sería como esa esquinita. Y ahí hay como, alguien lo definía hoy como una pequeña bahía para graficarlo. Eso me parece que estuvo bien. Y que un tiempo atrás, no hace mucho tiempo, se generó una situación dramática de alguien que quedó medio en una situación crítica con su auto que se caía o no se caía. Entonces de ahí donde surge el proyecto que armamos de ver si podemos establecer alguna barrera de contención. De la labor se desprende que eso es territorio también provincial porque el río ya no dependería del municipio, sí de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la modificación quedó de esta manera. El HCD de Mercedes solicita al Departamento Ejecutivo para que evalúe el riesgo existente a fin de garantizar la circulación segura en calle 43 y Río Luján, y el Departamento Ejecutivo a su vez hará o llevará adelante lo que crea pertinente en términos de jurisdicción para poder tratar de subsanar lo que allí sucede, ¿sí? Y el artículo 2 quedaría igual de forma. Muy bien. ¿Me pide la palabra, concejala? Bueno, ponemos entonces a consideración el proyecto con las modificaciones planteadas. Aprobado por unanimidad. Y todas las modificaciones va a ser tan amable y nos va a mandar al celular el concejal Ibaldi, ¿verdad? 308 del 25, proyecto de resolución UCR, desmalezamiento, calle 537, con colectora nacional 5 y calle 506. ¿Tabla? Sí. A consideración la tabla, aprobado por unanimidad. Me pide la palabra la concejala Aida Peti Laporta. Bueno. Adelante, concejala. Gracias, señora presidenta. Bueno, creo que las fotos que pasamos para anexar al expediente hablan por sí solas de la seriedad del pedido de este proyecto, porque es una calle que está prácticamente en muy buenas condiciones, pero si no se hace este trabajo, realmente ya las condiciones de la calle se estropearían
y creo que los caminos cuando están en buenas condiciones hay que tratar de preservarlos. Por eso es la petición que hicimos del desmalezamiento. Gracias, señora presidenta. Me pide la palabra el concejal Insaguarat. Adelante, concejal, tiene la palabra. Quiero retruco, dice él. Gracias, señora presidenta. No, cuando leí el proyecto, la verdad que estaba orientado por el tema de la inseguridad y que sí, las fotos son evidentes de que hay que hacer ese trabajo ahí, que se vino una maleza para dentro de la calle, en el final de lo que es la 537, ya prácticamente entrando a la Pampita, no así tanto en el inicio de lo que es la colectora de la Ruta 5, pero también recuerdo hace unos años atrás que esa calle era intransitable. Era impresionante, la gente de la Pampita quedaba totalmente aislada y gracias una vez más a esta gestión, con todo lo que se ha hecho y es para reivindicar ese trabajo, ¿no? Una calle que no es tan angosta, se la entoscó, se zanjeó, porque también tuvimos el problema en ese lugar de lo que fue la obra de la autovía de la Ruta 5, ¿no? Con todos los desperfectos que tiene en relación al desagüe de la Ruta 5 y que se inundaban todos esos lugares, esos parajes, ese pueblo también. Así que se hizo un trabajo muy integral, el camino está en perfectas condiciones y bueno, obviamente que por una cuestión de inseguridad, ese trabajo de desmalezamiento va a haber que hacerlo en el final de lo que es la 635 en la entrada a la Pampita. Bueno, nada más, señora presidenta. Muy bien. Entonces, Señora presidenta. sí, adelante, tiene la palabra la concejala Laporta. No, por eso que yo aclaré el buen estado del camino y que se pueda preservar, porque el zanjeo en realidad está bien hecho el zanjeo, pero hay tanta maleza que el agua no va a escurrir, no va a llegar a la zanja, entonces por eso pedimos este trabajo. Pero en realidad lo que decía el concejal, la calle, y yo lo aclaré primero, está en perfectas condiciones. Hay que cuidarla. Muy bien, a consideración entonces el proyecto, aprobado por unanimidad. Expediente 309 del 25, proyecto de decreto Unión por la Patria, reconocimiento a Ulises Gallardo por su participación en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico. A consideración la tabla, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Julián Insaguarat. Bueno, gracias señora presidenta. Este es obviamente un reconocimiento. No hace mucho tiempo atrás reconocimos acá en lo que es el deporte en conjunto o el deporte a equipos de runners, ¿no? Que eran mucho más amateur y demás. Bueno, hoy la verdad que nos enorgullece poder presentar este proyecto y que lo acompañemos para reconocer a Ulises en esta hermosa actividad que es el patinaje artístico, que un mercedino haya llegado por cuarta vez a un mundial de patinaje artístico en China y que esté trabajando en un club de Mercedes como es el Club Atlético Quilmes con un grupo de patinadores y de patinadoras y que, bueno, que todo eso sea reconocido por el sacrificio, por la constancia, por la perseverancia, por todos los valores que tiene el deporte y bueno, estaría bueno de la misma forma que nos enorgullece a nosotros que lo podamos reconocer acá a través de una placa y que bueno, sintamos eso, ¿no? De que es un mercedino que ha representado a la Argentina en el mundo a través de un deporte que no es para nada sencillo, que no es un deporte mucho más marketinero como el fútbol y demás, y bueno, le ha costado muchísimo sacrificio llegar a donde llegó, y bueno, es por eso el reconocimiento a este ciudadano mercedino, Ulises Gallardo. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Ponemos a consideración el proyecto, aprobado por unanimidad. Expediente 310 del 25, proyecto de decreto de Unión por la Patria y la UCR, reconocimiento a la Escuela Secundaria Técnica número 2 de Goblan por su 20 aniversario. A consideración la tabla, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la concejala Andrea Bossini. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, como se decía desde Secretaría, en una iniciativa también junto al bloque de UCR, después de haber vivido un hermoso acto, el proyecto tiene que ver con poder reconocer
los 20 años de funcionamiento y de creación de la querida Escuela Técnica número 2, con sede en Gowland, pero que es de gran relevancia e importancia para toda la comunidad y especialmente para la comunidad rural, habiendo vivido ese acto hermoso también en la que muchos de los que estamos acá, no solo Peti, Julián, Silvia, nos pudimos hacer presentes y compartir, ¿no?, todo lo que implica una historia de una escuela, la importancia de una escuela técnica en relación a la comunidad. Una escuela que se pensó, como bien contaron muchísimos protagonistas de la historia y del presente de la escuela en el micrófono, una comunidad que empezó a organizarse, un grupo de familias y de mamás solicitando esta posibilidad. En aquel momento un gobierno municipal con Carlos Selva a la cabeza que pudo, como bien se dijo ahí, tomar esa iniciativa, que también contó, como también lo mencionaba, la posibilidad de un gobierno nacional con Néstor Kirchner a la cabeza en el 2005, con un programa especial de financiamiento para escuelas del que pudo sumarse el municipio de Mercedes para poder hacer realidad ese edificio, y una historia que, como decíamos, bien contada en ese día, comenzó desde la comunidad, comenzó a funcionar en un aula modular en otra escuela de la zona, después se trasladó al ex almacén de Vigonchiari, también emblemático para la comunidad. La primera directora contaba entre las anécdotas que cuando se juntaban con las autoridades de educación y demás, como era un espacio chiquito y estaban todos ahí, se iban a dar vueltas en auto para poder conversar algunas cosas que tenían que ver con decisiones de tonos vinculadas a la autoridad, y por ahí digo en esto como anécdota también de cómo se puede ir creciendo y cómo suceden las cosas cuando hay voluntad y compromiso, no solo de una comunidad, sino del Estado presente, como siempre decimos, que también pudimos compartir muchísimas historias de realización personal y comunitaria para muchísimas familias de Gowland y de zona rural. Sigue siendo la oportunidad de los primeros hijos terminando un secundario, de los primeros hijos con título después universitario, terciario, muchísimos egresados que hicieron uso de la palabra, hoy son docentes y pasaron por ahí. Una de las jóvenes que creo que es contadora pública y se egresó de la escuela, en un momentito charlaba con una de las preceptoras al costadito y tuve la oportunidad de compartir la conversación y le decía: vos no sé si te acordás, pero una vez que a mí me agarró un ataque que me parecía que no podía, que era mucho para mí, en esa puntita vos pará de determinada manera, miren cómo queda grabado lo que implica una actitud docente que acompaña, además de dar matemáticas, lengua o lo que fuera, en la vida de un estudiante. Ella recordaba con exactitud el momento en que esa preceptora y ese docente la atajaron en ese llanto y confiaron en ella. Se acordaba hasta cada palabra que les dijo. Creo que celebrar siempre el cumpleaños de una escuela, celebrar siempre que estas historias permiten, insisto, la importancia de la educación como oportunidad, cómo suceden las cosas cuando se acompañan, ¿no? Esa visión en el 2005 desde un municipio, de un Estado nacional que acompañó, una visión que sigue acompañando hoy. También mencionaba la importancia de haber podido regularizar, por ejemplo, la cooperadora para poder recibir apoyo, el CEF funcionando ahí dentro. Bueno, pudimos vivenciar un acto hermoso que muestra precisamente lo que implica la educación para una comunidad, para las familias y como acto comunitario. Así que en ese sentido, permitirnos leer la propuesta de articulado, porque esa querida escuela está especializada en lo que tiene que ver con producción de alimentos, y los propios alumnos, los propios estudiantes y la comunidad educativa eligió una frase vinculada con sabor a futuro, por lo que tenía que ver con alimentos también, y nos parece que realmente es una escuela con historia, con presente y con sabor a futuro en lo que pudimos vivir. El articulado sería y quedaría, si nos acompañan de esta manera: el Honorable Consejo Deliberante de Mercedes declara, celebra y reconoce en su 20º aniversario a toda la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica número 2 de la localidad de Gowland por su compromiso, historia y dedicación en la formación de las y los jóvenes y especialmente de aquellos que habitan el contexto rural. Artículo 2. En el marco de la materialización del reconocimiento que se entregue a las autoridades educativas,
se solicita que el texto rece a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica número 2 por su historia y compromiso actual con seguir forjando una educación técnica con sabor a futuro. Artículo 3, de forma. Muchas gracias, señora presidenta, y decirle que también nos animamos a comprometer al docente Walter Altavista, que hizo una historia hermosa de esas historias detrás de la escuela, a que en la próxima sesión, si podemos efectivizar el reconocimiento, pueda, cortito, nos prometió contar esas historias detrás de la escuela. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala Laporta. Gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros los que nacimos en ese lugar y ya tenemos muchos años, nos sentimos orgullosos de tener esta escuela porque teníamos la querida Escuela 20, que tanto amamos y queremos, y que los chicos terminaban el primario y la mayoría de los chicos no tenían posibilidades de acceder a un secundario. El orgullo nuestro es tener esta escuela, tener un jardín de infantes que tiene también, que es nuevo, que funcionaba en la Escuela 20 y que tiene como la escuela secundaria la matrícula completa, y también no dejar de recordar, de poner en palabra lo que es la escuela secundaria también en Altamira. Para nosotros los que nunca imaginamos que esto iba a pasar, y más la explosión de habitantes que hubo en esta localidad de Goblan y Agote, muy a tiempo la llegada, sentimos muy a tiempo la llegada de esta escuela, así que felicitaciones a todos los que hicieron posible de tener esta escuela en la localidad de Goblan. Gracias, señora presidenta. Sí, tiene la palabra el concejal Insabu Garat. Gracias, señora presidenta. Una aclaración, ¿no?, para que lo tengamos en cuenta, y es que le vamos a traer una placa a la escuela técnica, ¿no?, de Goblan. Y bueno, han dicho todo, pero yo quiero decir una sola cosa. La escuela arrancó en un container. Así arrancó, así fue. Es por eso que contaba la anécdota, porque no podían hablar director o inspector y se tenían que ir a andar en auto porque estaban dando clase y no tenían un lugar para poder hacer ese tipo de reuniones, ¿no?, entre todas esas anécdotas y demás. Y bueno, nada, reivindicar a la escuela pública, reivindicar también que había una alta cantidad, un alto porcentaje de chicos que no continuaban sus estudios en Goblan y en Agote, ¿no?, por el tema de tener que trasladarse a Mercedes, por el tema, aunque fíjense, es una distancia muy corta, pero incluso hasta decir, era un desarraigo salir de la escuelita 20 y tener que venir a una escuela industrial, a una escuela nacional, era otro grupo de amigos, era una comunidad que por ahí no se frecuentaba tanto, había chicos que no eran tan asiduos a venir acá a Mercedes, y bueno, la importancia de poder tener hoy en nuestra localidad la escuela técnica número 2 y bueno, y también la escuela 11, ¿no?, la escuela secundaria 11 en Altamira, que también le da la oportunidad a muchos vecinos y vecinas de lo que es la localidad de Altamira y de Jofré también. Así que bueno, aclarar eso nada más, señora presidenta, gracias. Muy bien, entonces ponemos a consideración con la aclaración pertinente que es una placa lo que se va a entregar, a consideración del proyecto, aprobado por unanimidad. Expediente 311 del 25, proyecto de resolución de la Libertad Avanza, informes varios sobre caño cloacal en calle 110, desde 61 bis hasta 47. A consideración la tabla, aprobado por unanimidad. No sé quién tiene la palabra, la concejala Silvia Dileo. Señora Presidente, no, simplemente es un pedido de informe a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos sobre varios puntos, así que nada, no hay nada más que aclarar. Muy bien. Bueno. Tiene la palabra la concejala Andrea Bossini. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, haciendo uso de las palabras de uno de mis compañeros de bloque, que siempre arranca diciendo, siempre en positivo, vamos a acompañar lo que es un pedido de informes, pero también resaltando algunas cuestiones, que si bien acompañamos el pedido de la concejal, iniciando hoy la concejal La Casa, de mencionar la importancia
los buenos tonos y demás. Creo que siempre hemos sido respetuosos, pero con vehemencia y con apasionamiento defender nuestras ideas, y también la manera en que debemos trabajar o construir un informe o un pedido. Siempre desde ese lado fueron nuestros aportes a cambios o modificaciones en los proyectos. La idea es poder acompañar, pero con algunas modificaciones, porque volviendo a lo que decíamos hoy también, ¿no? Todos llevamos más o menos tiempo, un tiempo considerado en este recinto, y nos parece importante saber, primero aclararle a la comunidad, el proyecto de consulta refiere a un caño cloacal y a otras obras de gas que se estarían haciendo en zona de 61 bis y 110, en una proyección más amplia, que se trata de una obra pública financiada por la provincia de Buenos Aires, y que casi todo, diría todo, el detalle de lo que se solicita en el proyecto está en la información pública de transparencia y en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires. Yo me tomé el trabajo de buscarlo, y si uno coloca ampliación de red cloacal zona oeste, sale en Comilú, y hay detalle precisamente de monto, de financiamiento, detalle de la obra, de los barrios que alcanza. Insisto, toda una información pública que está al alcance de toda la comunidad y también de quienes ejercemos funciones públicas. Insistimos en esto, si algunos detalles se quieren tener por escrito, lo acompañaremos, pero también haciendo algunas modificaciones. Lo hemos dicho siempre y creo en forma respetuosa. Los proyectos son iniciativas, y cuando algunos sumamos instancias de modificación, siempre es con la idea de poder sumar y hacerlo mejor, porque aunque el proyecto sea de una determinada fuerza política de un concejal inicialmente, otra vez, como sucede cuando alguien borra una firma en un cuaderno, lo que surge aquí es responsabilidad de todos nosotros, porque somos un cuerpo colegiado. En esa instancia también hay consultas vinculadas a la obra de gas. La obra de gas es una obra privada que también, a esta altura, señora presidenta, permítame, creo que todos deberíamos saber y conocer, y si no, preguntar en qué interviene un municipio en una obra privada que tiene que ver con los controles de seguros y demás, y el derecho del espacio público. Eso es información pública también. En ese sentido, porque después es fácil, o para algunos, el ejercicio de salir a los medios y decir, ¿no?, que presentan algo y porque no son oficialismo no se les acompaña o demás, o que presentan un no sé qué perro y sale un caniche. Digo, trabajemos seriamente. Me parece que un proyecto que arranca preguntando qué función cumplirá un nuevo caño cloacal, yo me pregunto si no es función de una cloaca mejorar el sistema. Bueno, nos parece que hay cuestiones que mejorar, que, insisto, este bloque que por lo general se nos quiere presentar como escribanía, como que hacemos valer la mayoría o demás, seguimos con disposición de poder acompañar, siempre y cuando los proyectos sean acompañables. Y a partir del año que viene, digo, está el verano también mediante, si falta estudiar y saber cómo nos debemos dirigir y dónde está la información pública y demás, cada concejal será responsable. Nosotros empezaremos a tomar posición de no acompañar lo que nos parece que no corresponde, cómo se dirige, cómo está preguntado. Frente a eso, proponer modificaciones que serían las siguientes. Artículo 1, el Honorable Consejo de Mercedes solicita a la Secretaría de Obras Públicas tenga bien informar respecto a la obra pública que se instala sobre calle 110 desde 161 bis, que refiere al colector cloacal de Barrio Villa Industrial Oeste, financiada por la provincia de Buenos Aires, con precisión de, inciso A, barrios que alcanza la obra; B, rol de la Secretaría de Obras Públicas Municipal en el proceso de obra; C, fuente de financiamiento de la obra; D, si la obra prevé la posibilidad de conexiones particulares a las viviendas alcanzadas en su recorrido. Artículo 2, se solicita además conocer si se están realizando obras de gas en el recorrido descrito en el artículo 1. De ser así, tenga bien informar los detalles posibles de las obras de referencia, artículo 3, de forma. Insistimos, con toda la voluntad del mundo de acompañar un proyecto donde incluso estos incisos están en la información pública, están colgados en la página, se pueden leer, se pueden acompañar. El intendente también hace un tiempo atrás
habló de esta obra y de otras obras en el marco de un plan maestro vinculados a Canal Pluvial en el MAM. Digo, seamos serios, busquemos la información, nosotros no tenemos problema de acompañar, pero creo que es responsabilidad ejercer nuestra tarea como corresponde. Muchísimas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra la concejala, perdón, ¿alguien más me pidió? No. Tiene la palabra la concejala Dileo. Gracias, señora Presidente. Acá se plantearon cuestiones, algunas de forma, otras de fondo, en lo que va de esta sesión. Quedarnos en cosas de forma, me parece que cuando hay cosas de fondo para tratar, no tiene mucho sentido. En labor parlamentaria, concretamente sobre este proyecto, no se dijo nada, no se planteó ninguna modificación ni nada. Y a mí esas lecciones de maestra Ciruela que permanentemente están objetando lo que los demás hacen, honestamente no me importa. El proyecto es este y esto es lo que se va a presentar. Si hubiesen hecho hoy las consideraciones en labor parlamentaria y lo analizamos como analizamos otros proyectos donde se modificaron y planteamos posibilidad de reformularlos. Yo no sé si a veces pienso que es a propósito esa cuestión de llegar a la sesión y hacer ciertos planteamientos de Telvina, me hace acordar a maestra Ciruela o esos programas. No sé si es a propósito, no sé si es una cuestión política, la verdad que no tengo ni idea por qué es, pero lo hubiesen presentado hoy, ya que trabajan tanto y que vienen tan preparados a la labor parlamentaria, lo hubiesen presentado hoy. Ahora, el proyecto es este. No sé qué tanto les molesta que se pidan informes y adjetivando y clasificando a los demás concejales como si fuesen ejemplo de algo. Nada, el proyecto es este y no se modifica. Gracias. Muy bien. Pongo a consideración, no sé si alguien más quiere decir algo. Tiene la palabra la concejala Andrea Bossini. Yo no formo parte de la labor parlamentaria, quizás no nos entendimos, pero sí se habló de modificarlo. No sé cómo se transmitió por ahí en el marco de trabajar distintas cuestiones. Insisto, uno lo hace desde la tarea de entender que se aporta. No sé si se ponen a consideración las dos. Aclarar, si me permiten, que las modificaciones son posibles dentro de una sesión. O sea, no es la primera ni la última vez, pero bueno, ponemos a consideración... No, yo quería... Sí, perdón. Adelante, concejal Ibaldes, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Sí, es cierto que hoy cuando hablamos de la importancia de la labor parlamentaria, algunos proyectos los debatimos y consideramos que era necesario modificar el articulado. Y por otro lado, yo no entiendo, yo no comparto esto de cómo se ha manifestado y más de una vez que intentamos derribar cualquier proyecto que presente algún partido político. No lo hacemos. Creo que eso no es el espíritu. Y además, repetir esto que decíamos, ¿no? Estamos abiertos a cualquier tipo, nosotros al menos, de modificación que tienda a mejorar el proyecto. Lo cierto es que el punto 1 sea, ¿qué función cumplirá, como se dijo recién, el nuevo caño cloacal que una empresa, nombre se está instando? ¿Qué función? La respuesta es como muy obvia, digo, ¿qué función cumple un caño cloacal? Transportar líquidos cloacales, para no ser grosero. Digo, ¿por qué no, lejos de cerrarnos, le buscamos la vuelta para, como decimos siempre, ¿no? Sacar el mejor proyecto, más allá sí que no lo hayamos o no se hayan hecho hoy las modificaciones que ahora se plantean. Pero esto es un espacio también de debate, ¿no? En la labor parlamentaria no empieza y termina algo determinado. Yo digo, por ahí busquémosle la forma para que esto no quede como esto, de, bueno, si, o se hace como yo quiero o no, y por otro lado igual, ¿no? De las modificaciones que se plantean, y si no, la verdad, bueno, veremos qué posición tomamos, pero alentamos a que a través del diálogo
se elabore un proyecto que nos convenza a todos. Creo que todos tenemos ese espíritu de conocer algunos detalles que no están en los pliegos o en la información que uno puede acceder. Así que bueno, esa es nuestra posición, ¿no? De ver si podemos acordar y que salga lo mejor posible, más allá de que sea el mío, el tuyo, ¿no? Y terminemos con esto de que sentirnos tan susceptibles como que la tenemos con un partido. A nosotros nos han bochado cientos de proyectos y no tomamos esa actitud. Siempre vamos por lo positivo. Gracias, señora presidenta. Muy bien, tiene la palabra la concejala Evangelina Cabral, luego Silvia Dileo. Gracias, señora presidenta. Bueno, creo que voy a expresar más o menos lo que iba a pedir la concejal Dileo y que, bueno, compartimos por ahí la preocupación o el conocimiento de conocer más sobre esta obra. Tal vez no es muy agraciado de la manera que está escrito, pero creo que el pase a comisión con una reunión con funcionarios es la mejor alternativa posible para poder conocer con mayor profundidad de qué se trata esta obra, los costos, quiénes son los veedores y a qué barrios beneficia. Me parece que es lo mejor. Así que esa es la propuesta que creo que es lo que va a manifestar la concejal Dileo. Gracias. Tiene la palabra la concejala Dileo. Señora Presidente, sí, efectivamente iba a proponerse, ya que tienen tanto problema, pasarlo directamente a comisión y que se trate muy bien, directamente Comisión en la de Comisión Obras Obras Públicas. claro. Muy bien. Tiene la palabra la concejala Andrea Bossini. Simplemente aclarar que no es problema, es trabajar en pos, que se venga a comisiones, que se pongan a redactar, porque después nos enojamos con lo que nos ponemos en la tarea de redactar, que además cada pregunta que está mal formulada en este proyecto está en la información pública. Igualmente acompañábamos ordenándolo porque, digo, estamos ejerciendo la democracia, si no nos bancamos acá los posicionamientos y los aportes de cada quien, me parece que nos equivocamos de función. La nuestra siempre es la de poder aportar en este sentido, por eso decir esto y nada, no es falta de voluntad, por el contrario, vengan a las comisiones, redacten, pongámonos a trabajar, siempre es en pos de sumar. De hecho, el Departamento Ejecutivo tiene respuesta a todas las preguntas, pero digo, no es así y es así. Los demás que hagan lo que les parezca. Esto es un cuerpo colegiado. Mi voto, hablo por mí, mi gancho está en los proyectos. Yo me lo tomo con seriedad, gente. Y hay cosas que son impresentables. Pues salgan a los medios, digan lo que quieran. Mi labor es aquí, lo hago con compromiso. Y si no se entiende de esa manera, insisto, podríamos hasta decir lo rechazamos, porque esto realmente es impresentable. Sin embargo, le ponemos voluntad, nos ponemos a laburar, nos ponemos a trabajar. Si por ahí no se aclaró que iba a haber modificación en la labor parlamentaria, pedimos disculpas. Si ocurrió sin querer o queriendo, no es la primera vez que ocurre tampoco, pero siempre es en pos de mejorar los proyectos y de mejorar la democracia, que de eso se trata. Que seamos capaces de eso. Las intransigencias son complicadas para poder construir consensos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien. Bueno, Comisión de Obras Públicas. Expediente 312 del 25, proyecto de resolución La Libertad Avanza, reparación de pérdida de agua en calles 1, 2 y 102, 112, 13 y 15 y 23 entre 24 y 20. A consideración la tabla, aprobado por unanimidad. A consideración el proyecto, aprobado por unanimidad. Expediente 313 del 25, proyecto de decreto Unión por la Patria, interés legislativo, la primer traducción a los libros por el historiador Oscar Dinova. A consideración la tabla, aprobado por unanimidad. Me pide la palabra el concejal Insaurralde. Tiene la palabra, concejal. Gracias, señora presidenta. Bueno, este es un proyecto para declarar de interés legislativo la primera traducción en español de, bueno, acá tengo el libro que le tomé prestado, así que bueno, lo estuve hojeando el fin de semana y bueno, primero también reconocer la figura de Oscar Dinova, que
que es un escritor, historiador y ha hecho una traducción con notas particulares también en este libro, que cuenta las primeras experiencias de lo que son hoy las escuelas de alternancia, ¿no? que allá por los años, por principios del siglo XX empezaron a utilizarse o a crearse en Francia y bueno, luego a partir del año 1960 empezaron a venir acá a la Argentina. Hoy tenemos 35 escuelas de alternancia en la provincia de Buenos Aires. Oscar fue director, fue uno de los puntales para que se crean varias escuelas de alternancia. Y cuando hablamos de escuelas de alternancia hablamos de esto, de que hablábamos hoy, de desarraigo, hablamos de oportunidades, hablamos de que había muchísimas familias que no tenían la oportunidad de poder continuar sus estudios secundarios en una escuela o en un colegio en una ciudad, o bueno, la experiencia ahí en Francia decían que una vez que se iban, imagínense, 12, 13 años, se tenían que ir del campo a vivir a un liceo internado y demás, y era ya un hecho de que los chicos no volvían al campo, ya se quedaban ahí. Y entonces al crearse estas escuelas, no solamente iban a ser agentes de cambio para esa comunidad y iban a evitar el desarraigo, sino que también iban a tener un desarrollo local propio en las comunidades donde ellos viven. Así que traigo el recuerdo de esta escuela de alternancia, el CEP número 4, que también como se inició la escuela técnica en un container, esta se inició en el año 91 en una casa de familia, en la casa de la familia Barberón, por allá por la ruta 41, camino a Navarro. Y ahí empezaron, y ahí esa familia alojó lo que eran los primeros alumnos de esta escuela, que iban una semana, tenían clase y 2 semanas se volvían a sus casas. La verdad que hoy hemos hablado mucho de educación en esta sesión y quiero que reconozcamos eso, no tanto la educación pública como la privada, los proyectos que se presentaron o el proyecto de la Escuela San Antonio, lo que es el reconocimiento también a la escuela técnica, estas escuelas de alternancia. No está tan mal la educación como se cree y como nos quieren hacer creer, porque hemos nombrado muchísimos ejemplos de situaciones favorables que gracias a la educación hoy tenemos. ¿Serán personas de bien? ¿Qué son las personas de bien, me pregunto? ¿Son estos chicos? ¿Son esas personas que le pegan a los jubilados, hablando de sus cuerpos y de las cuerpas? El respeto por el cuerpo de un jubilado pegándole los miércoles allá en Buenos Aires. No sé qué es persona de bien, la verdad que no lo entiendo, pero sí entiendo y sí defiendo la educación en toda su magnitud. Y quiero ser un poco más optimista, quisiera ser más optimista, pero me parece que el pedido de la concejala La Casa no va a poder ser después de esta sesión que hemos tenido, ¿no? La verdad que hay tonos totalmente despectivos, hay tonos que ya rozan la irrespetuosidad o la falta de respeto hacia el otro, y la verdad que eso a nosotros particularmente no nos gusta. Habrá que cambiarlo, ¿no? Pero que no se empañe todo lo que hemos hablado hoy de la educación y que sea, como siempre digo, una fuerza superadora y que es la fuerza igualadora de cada una de las personas para poder trascender en este mundo y en la vida que les toca llevar adelante. Nada más, señora presidenta. Muy bien. Tiene la palabra el concejal Ibaldis, después me pide la concejala Villolada. Gracias, señora presidenta. Bueno, a partir de lo que ha hecho el concejal propinante, me motivó a hacer una intervención pequeña, tomando esto de cómo la educación estuvo presente en la sesión, casi a lo largo
de toda esta sesión. Y los que entendemos que la educación es el camino, y no puede ser una frase hecha, pero entendemos que es así, nos pone de buena manera esto del reconocimiento a los 20 años de la escuela secundaria en una geografía distinta a la que uno suele ver acá en la ciudad, tantas escuelas, allá en donde aquellos tiempos eran lugares olvidados, hoy cuentan con una escuela secundaria. Otro quizás lugar olvidado, digo que no se malinterprete, pero ni cómo iban a pensar la zona rural que iban a tener un establecimiento educativo de estas características y hoy lo tiene. Y lo tiene, más allá de lo político partidario, porque el Estado está presente ahí. Y eso es lo que queremos significar en esto y como bloque de la Unión Cívica Radical. El Estado presente en este tipo de tarea en donde el Estado no puede correrse. Siempre decimos la salud, la educación, la seguridad. Bueno, este es un claro ejemplo, ¿no? Y donde volviendo, como hablábamos hoy del género, volviendo donde hay o existen tiempos de donde pareciera que uno se salva solo, ese es el discurso, pero lejos de eso, más o menos algo así, decía una concejal, uno no se salva solo. Y entonces quiero tomar esto, ¿no? Esto es una fiel expresión de eso, cómo una comunidad empieza a organizarse y a partir de esa organización, ¿sí?, se logran cosas importantes. Y después valorar al gran Oscar Dinova, ¿no? Hace poquito tiempo, el año pasado creo, vino acá a presentar un libro, él siempre empujando, siempre en esa expresión, en esas ganas, en ese trabajo que él realiza y que después le encanta compartir a través de la literatura. Así que, bueno, por supuesto que vamos a acompañar este reconocimiento y también fijar una posición concreta sobre que el Estado de ciertas cosas no se puede correr y la educación es una de ellas. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Tiene la palabra la concejala Villoslava. Gracias, señora presidenta. Simplemente, bueno, sumarme a las palabras de mis compañeros y agregar, si se puede, como un segundo artículo. Bueno, leo el primero. El Honorable Consejo Deliberante de Mercedes decreta de interés legislativo la primera traducción en español del libro El libro de mi vida, de Yves Peiray, por el historiador Oscar Dinova, brindando una herramienta fundamental para la educación rural en habla hispánica. Artículo 2. El HCD de Mercedes solicita que se haga entrega de una copia del decreto a Oscar Dinova, para de esa manera poder hacer un reconocimiento acá en el HCD. Artículo 3. Los vistos y considerando forman parte de la presente. Artículo 4. De forma. Muy bien. Sí, solo la salvedad de declara de interés legislativo. Claro, en vez de decreta, declara de interés legislativo. Ahí va. Bueno, ponemos a consideración entonces. Tiene la palabra la concejala La Casa. Mil disculpas, señora presidenta, pero como van a estar incluidos los fundamentos, hay algunas cositas que después me gustaría pasarle a la secretaria, pequeñas correcciones de redacción. Bien. No hacen a la... Perdón. Sí, sí. Doña Pesada, ya me conocen, ya me voy, no se torturen. Si le parece bien, después se las paso. La más importante es que es en el articulado la primera traducción al español del libro y para la educación rural en lengua española, que es el término que vinieron usando, si les parece correcto. Sí, sí. Después les paso... Yo digo que sí, lo pongo a consideración. No sé ustedes qué les parece, pero es el término que vinieron usando. Después les digo las otras que son tonterías. Gracias, señora presidenta. A consideración el proyecto, aprobado por unanimidad. ¿Cómo va a tener que trabajar la UCR pasando los proyectos? El laburo que tiene. Bueno, quedan los del Ejecutivo. Bueno, 11, 12 y 13 le doy lectura porque es condonación y
disposición del inmueble. Sería el expediente 2240 del 21, expediente 11 del 22 y expediente 75 del 23. A consideración la tabla, aprobado por unanimidad. A consideración sendos proyectos, aprobado por unanimidad. El expediente 184 del 23, hay un error de tipeo, entonces va a pasar a la Comisión de Legislación para... Muy bien. Bien. Y ahora, el expediente 3.223 del 24, 14.531 del 25 y 19.564 del 25. A consideración la tabla, aprobado por unanimidad. A consideración los proyectos, aprobados por unanimidad. Expediente 67.245 del 25, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, con validación de la adjudicación directa con la firma Compubecar. A consideración la tabla, aprobado por unanimidad. Me pide la palabra la concejala Villoslada. Gracias, señora presidenta. Simplemente para agradecer a los compañeros del área de Economía que hoy se hicieron presentes en labor parlamentaria para explicarnos bien de qué se trata este nuevo sistema de Compubecar, el sistema mayor que va a estar funcionando en el municipio a partir del año que viene, después de las capacitaciones pertinentes y de todo el pasaje administrativo que hay que hacer. Comentar que esto es algo histórico para todo lo que es la gestión administrativa en el Palacio Municipal. Es una herramienta fundamental para los vecinos y vecinas a la hora de realizar sus trámites, poder hacerlos de forma online, algo que se estuvo debatiendo mucho en este Consejo Deliberante, la posibilidad de agilizar los trámites. Bueno, esta es una respuesta a todo eso. Sabemos que esto no es un gasto, es una inversión, que el 75% de la población de la provincia de Buenos Aires hoy utiliza este sistema. Son muchos los municipios que han adherido, como comentaba hoy Marcos de Economía, de todos los colores políticos, y además resaltar también que es un sistema creado por trabajadores municipales que venían viendo, bueno, ¿no?, que el sistema que se usaba hasta ahora ya estaba quedando un poco atrás y que era necesario actualizarse. Así que, nada, nos pone muy contentos este avance. Le agradecemos nuevamente al Ejecutivo por esta tarea enorme que van a comenzar a llevar adelante ahora en este receso, no tan receso, que es el verano. Y bueno, y esperar que salga de la mejor manera posible, que este sistema sirva para subsanar a todo lo que hoy no estamos pudiendo llegar. Y bueno, esto, ¿no? Darle la noticia a los vecinos y a las vecinas que esto es algo que viene un poco a alivianar la tarea y los trámites de todos los días. Nada más. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra la concejala Cabral, luego la concejala Dileo. Gracias, señora presidenta. Bueno, creo que el puntapié para tener más información, la reunión con el funcionario de Hacienda, con Marcos Iglesias, pero a partir de eso se fueron generando por ahí algunas cuestiones a clarificar. Es algo de lo que venimos hablando hace bastante tiempo. Me acuerdo que cuando en la pandemia hablábamos de armar artículos o armar ordenanzas para que algunos comercios tuvieran exenciones o tuvieran beneficios, el municipio trabajaba con un Excel. Entonces era claro, o sea, ¿cómo pueden trabajar con un Excel a esta altura de la evolución humana o de los avances tecnológicos que hay? Bueno, finalmente en el 2025 estamos trabajando este expediente. Tiene un costo considerable, esperemos que realmente sea de utilidad, sale aproximadamente $70.000. Se dijo en la reunión de hoy a la mañana que hay un montón de municipios que ya lo tienen funcionando. La realidad es que hay diferentes módulos. En este caso, el módulo que va a contratar el municipio es para las cuentas de ingresos públicos, recaudación, no sé si me quedó alguno, catastro, habilitaciones. Sí, habilitaciones. Poder modernizar estas áreas va a ser muy importante. Como dijeron que estaba homologado por el Tribunal de Cuentas, bueno, busqué en la página del Tribunal de Cuentas y la única consulta que encontré es del año 2018 de la Municipalidad de San Martín.
No había otra, calculo que debe ser por el tipo de módulo, por ahí liquidación de sueldos no requiere la autorización del Tribunal de Cuentas, sí módulos que tengan que ver con compras, con licitaciones, que estén más relacionados con la LOM, necesitan este tipo de autorización. Sí, la última consulta que encontré en la página del Tribunal de Cuentas es de la implementación de la firma digital a través del sistema RAFAM, que fue hecha en agosto de este año. Bueno, o sea, el municipio se viene actualizando y modernizando no solamente en el rubro de ingresos, sino que vemos otras consultas. No sé si en este caso ya tendría que estar hecha esta consulta. Me acuerdo que algo se dijo, pero bueno, se habló, hubo tantos datos que no recuerdo si primero es la convalidación y después la consulta, o la consulta finalmente no se hace. Por ahí después si me dan la posibilidad de responder. Bueno, lo vamos a acompañar, más allá de que también se dijo hoy que hay un solo proveedor que realiza esta plataforma, y como también hay municipios que desde hace tanto tiempo, ojalá que el plazo sea el menor posible, porque se habla de implementar, bueno, también hay que compatibilizar seguramente un montón de cuestiones, pero bueno, si esto es beneficioso para llevar adelante una mejor gestión, lo vamos a acompañar. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra la concejala Dileo. Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a acompañar, siempre estamos pidiendo en algún punto modernización, agilización, beneficios para proveedores y para contribuyentes, y yo creo que esto va a ser un cambio fundamental, por lo menos por lo que nos han explicado y por lo que nosotros hemos podido averiguar en otros municipios donde ya se está aplicando, tienen contratado este sistema, así que si bien el monto es importante, dicho, como dijeron recién, $70.000, sabemos que es un monto importante, pero comparado con lo que han pagado otros municipios, consideramos que es un valor bastante razonable y bastante mejor de lo que podría haber sido comparado con otros que han pagado. Todos los municipios lo están aplicando y que consultamos están muy conformes con el sistema, así que me parece bárbaro. Todo lo que sea para modernizar, para agilizar, y para beneficio de contribuyentes y proveedores, nosotros estamos felices de la vida y lo acompañamos. Así que, nada, vamos a apoyar el proyecto. Gracias. Muy bien. A consideración entonces el proyecto, aprobado por unanimidad. Y los dos últimos proyectos, el 75683 del 25 y el 83153 del 25, los dos son disposiciones de inmueble. A consideración la tabla, aprobado por unanimidad. A consideración los dos proyectos, aprobado por unanimidad. Me pide la palabra la concejala Cabral. Tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Bueno, voy a pedir el ingreso del expediente 314 del 25. Ponemos a consideración el ingreso del expediente, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra, concejala. Gracias. Bueno, este expediente tiene que ver con algo que se generó estos últimos días a raíz de una preocupación muy grande que surgió por la calidad del agua que tomamos en Mercedes. Hemos visto varias notas donde el funcionario del área correspondiente ha tratado de llevar tranquilidad, pero uno puede percibir que habla de la red de agua corriente en la ciudad, y si miramos, bueno, yo acá ahora se los voy a mandar, no está el link para la página del ITBA donde está el mapa. Si observamos el mapa vemos que las zonas rojas en la mayoría de los puntos de la ciudad son los que no tienen agua corriente. Entonces, bueno, el proyecto dice en el artículo 1, el HCD se dirige al DE a fin de que evalúe llevar adelante las muestras de agua necesarias para obtener datos sobre la presencia de arsénico en todo el partido de Mercedes, en especial en aquellas zonas que fueron detectadas por el ITBA con mayor riesgo. La verdad es que yo no soy un especialista en el tema, leo, trato de entender, informarme, pero hay algunos puntos
donde los niveles superan los 100 puntos. El informe del ITBA dice que cuando el ppb es mayor a 50, no consumir por ingesta directa y cocción de alimentos y reemplazar por otra fuente de agua. Me parece que tenemos que llevar tranquilidad no solamente a los vecinos que tienen agua de red, sino a todos los que tomamos agua en nuestra ciudad, que la mayoría o un gran porcentaje tenemos agua de pozo. Y me incluyo porque mi barrio está marcado en zona roja y la verdad es que quisiera llevar también tranquilidad a los vecinos de mi barrio porque este tema está en la mesa de todos los mercedinos. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra la concejala Lacasa. Gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad es que yo no accedí al informe, así que si después la concejal nos pasa el link, lo voy a mirar. Sí, para comentar que hará 2 semanas más o menos, estuvimos reunidos con el secretario de Salud, con el doctor Pisapia, por el informe que nosotros habíamos pedido y que nosotros, digamos, queríamos ver bien cómo era el tema de los valores del arsénico. Bueno, la realidad es que las mediciones que tienen son de los pozos de agua digamos, los pozos de agua del municipio. Esos valores son valores normales, ¿sí? Por lo menos para llevar tranquilidad a quienes están unidos a la red de agua de la ciudad de Mercedes. Lo de los puntos rojos que decía recién la concejal, la verdad que no desconozco, pero bueno, nos vamos a fijar y vamos a ver. Pero por lo menos para que quienes están en el radio de los pozos de agua potable sepan que los valores dieron normales, que yo estuve reunida con el doctor Pisapia, estuvimos revisando los análisis a lo largo del tiempo, se toman muchas muestras, más de las solicitadas, porque bueno, es cierto que este riesgo está, porque estamos en una zona que podría haber riesgo, pero bueno, por esa situación se hacen con laboratorios independientes varias veces al año, digamos, muchas veces al año se hace un registro. Así que, insisto, quienes están unidos a la red de agua potable de la ciudad, los valores hasta hace 2 o 3 semanas estaban perfectos. Yo imagino que con las lluvias seguirán igual por el tema de que se licúa más las napas. Nada más que eso, señora presidenta. Muy bien. Tiene la palabra el concejal Mazón. Gracias, señora presidenta. Antes de continuar con este tema, pido el desarchivo del expediente 2425 y que se dé lectura, por favor, al despacho que dio lugar al archivo del mismo. Dice vuestra Comisión de Acción Social y Salud Pública, por unanimidad, os aconseja el archivo del presente expediente sobre informe sobre mapa de arsénico en nuestra ciudad, ya que luego de la reunión con el secretario de Salud, la municipalidad se nos comunicó que los niveles de arsénico en la ciudad se encuentran dentro de los valores normales para la zona. Sala de comisiones, 21 de octubre. De acuerdo a lo enviado por la Dirección de Ambiente, dice, mediante la presente, esta Dirección de Ambiente hace saber que se lleva adelante un cronograma para el análisis de la red de agua municipal. Dichos parámetros analizados, microbiológicos y físico-químicos, son los requeridos por la legislación vigente y por la periodicidad que lo exige dicha norma. Cabe aclarar que la provisión del suministro de agua en Mercedes es proveniente de perforaciones del acuífero Puelche y conectada en el tanque de obras sanitarias, el acuífero Puelche, de 40 a 70 metros de aproximadamente. Presentan mejores condiciones de calidad que el resto de los acuíferos de menor profundidad. Las perforaciones poco profundas o mal selladas pueden permitir la entrada de agua contaminada, incrementando los niveles de distintos parámetros como el arsénico. Particularmente, las muestras de los parámetros microbiológicos son tomados semanalmente, cuando debieran ser trimestralmente, según dispone la legislación vigente.
Para el monitoreo de los parámetros físico-químicos semestrales se utiliza el servicio de laboratorios habilitado por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Y a continuación adjuntan todas las planillas con las mediciones. Sí, siga, por favor, concejal. Gracias, señora presidenta. Hubo una respuesta con respecto al tema del arsénico y la tranquilidad que también llevó el subsecretario de Servicios Públicos, que salió en un semanario. Más allá de eso, yo entiendo la particularidad de los pozos del agua. De hecho, el pedido de informe que hizo el bloque de la Unión Cívica Radical en ese momento también hacía referencia a un mapa de arsénico proveniente del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el cual nosotros no estamos en contra del estudio científico. Lo que sí en ese momento nosotros planteábamos y explicamos acá, con esto que hacía referencia recién la secretaria con respecto a las capas y todo lo demás, y teniendo la misma voluntad, y como bien explicaba mi compañera Andrea Bossini, no quiero ser el eco de lo que mencionó hace un ratito, sugerimos enviarlo a comisión, digamos, para poder hablarlo ahí, ya que esta preocupación por los pozos particularmente, que no tienen que ver con la red de agua corriente, pero digo esto, el tema del arsénico en nuestra ciudad se trata con seriedad, se hacen los análisis, como bien decía Débora recién, más que lo que pide el Código Alimentario Nacional en la provincia de Buenos Aires, así que bueno, pedimos el pasaje a comisión y no directamente el pedido de informe al Poder Ejecutivo. De hecho, hace un ratito recibí un mensaje del subsecretario de Servicios Públicos que se pone a disposición para venir a la comisión correspondiente. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Tiene la palabra la concejala Cabral. Gracias. Y más allá del desarchivo de las palabras del concejal propinante, hagamos lo que lleve tranquilidad a la población de Mercedes, porque la verdad es que la preocupación es mucha. También quiero decirle a los vecinos de Mercedes que en la página del IDVA uno se puede registrar, completa un Google Form y ahí puede llevar el agua de su casa a analizar a este instituto, que es muy serio, así que me parece importante poner en conocimiento de toda la comunidad que más allá de los análisis que haga el área correspondiente del Departamento Ejecutivo, también el IDVA con mucha seriedad, porque en el formulario uno pone la geolocalización de su casa, pone un montón de datos, da las características que tiene que tener la botella, cómo hay que lavarla, para tener también más tranquilidad. Gracias. Muy bien. Sí, perdón. Sí, una cosa más. Disculpe, me Sí. pedía la palabra el concejal Mazón, tiene la palabra. Bueno, muchísimas Luego gracias. la concejala Dileo. Sí, no, solamente ratificar esto, vuelvo a reiterar, nosotros no cuestionamos al IDVA, el cual el trabajo científico, volvemos a reiterar, es importante y reconocemos cuál es el accionar educativo del IDVA. Lo que sí decíamos que el IDVA no viene a tomar las muestras in situ, es decir, más allá de todos los requerimientos que menciona para poder llevar las muestras de agua, bueno, nosotros considerábamos en ese momento que es importante que el Instituto Tecnológico de Buenos Aires tome las muestras de agua in situ y no a través del envío particular de las muestras. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra la concejala Dileo. Adelante, concejala. Gracias, señor presidente. Hacer simplemente una acotación que también la hice en el momento que tratamos el tema del agua en el proyecto que presentó la UCR. Yo creo que hay cosas que, ya que estamos hablando de tanta responsabilidad, de tanta cosa, a veces largar o hacernos ecos de estos temas es un peligro, porque la gente se altera bastante respecto a estos temas cuando estamos hablando del tema del agua. Nosotros ya teníamos un expediente tratado, teníamos resultados y habíamos archivado el tema, entonces me parece que volver a salir con esto es bastante complicado para la gente, que enseguida se empieza a perseguir y se empieza a preocupar, y a mí me parece que en ese sentido no está mal que la gente se preocupe por ese tipo de cosas, no digo que no, pero a mí me parece que lo que hay que hacer es a veces bajar un poco el nivel de ansiedad de la gente y la preocupación cuando ya teníamos una respuesta sobre este tema. Independientemente de que aquellos que tengan pozo
por su cuenta, creo que deberían hacer su propio análisis, pero me parece que hacernos ecos de este tipo de temas es bastante complicado, sobre todo por mucha gente que tiene problemas de salud y se empieza a preocupar innecesariamente. Nada, quería hacer esa aclaración. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Me pide la palabra la concejala Bossini. Muchas gracias, señora presidenta. Cortito y en acuerdo con la concejal propinante, aunque parezca mentira, digo, en esto de llevar claridad o información, también, porque digo, son temas sensibles, que no está mal que se tenga mirada, al contrario, pero digo, los valores que se leían recién, porque recuerdo en el trabajo del proyecto anterior que sí estaba en la Comisión de Acción Social, dicho sea de paso, otra cosita, tratemos de que todos nuestros bloques estén representados en las comisiones, que es importante también para que nos trasladen las cuestiones, pero digo, se hablaba hoy al inicio, en la autoría del proyecto, de los valores según el código de 500, 100, aclarar también que en zonas como las nuestras, más allá de que las tomas sean en lo que es agua corriente o en agua de pozo, estamos en una zona en particular donde los valores normales son diferentes. Digo esto, están acreditados valores un poco más altos. Digo esto, que están precisados las categorías según las zonas en el Código Alimentario Argentino, que también se puede chequear y se puede mirar, porque insisto, los valores según las zonas, la normalidad de valor es diferente y la nuestra es una zona particular. Aclarar esto también me parece que lleva tranquilidad en un tema complejo que, bueno, ojalá en comisión podamos profundizar también. Muchas gracias. Muy bien. Comisión de Salud. Muy bien. Siendo las 21 horas, damos por finalizada la anteúltima sesión ordinaria del año y yo ya la miro a Florencia y me emociono. Flor e